Alles kommt auf eine Umwertung aller Werte an. Diese Umwertung aller Werte wird eines Tages den vollkommenen Nihilismus ablösen. Und wer soll diese Ablösung vollbringen? Der Philosoph. Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. De nuevo en este formato, ¿no? Pero esta vez en español, porque, bueno, no me apetece hablar en inglés. Y nada, es un rato que he sacado, ¿no? Que veo que tengo tiempo para hablar. Estoy volviendo a Tudela de Valencia, ¿no? Ahora os comentaré un poco mi contexto, por qué no he estado subiendo vídeos en estas 2 semanas o así. Y bueno, espero que sea el último de los vídeos en este formato de análogo a lo que sería el vague posting, ¿no? El posteo vago, en el que no hay nada preparado, no hay ninguna explicación de ningún fenómeno, no hay ninguna inercia teleológica de llegar a ningún punto, ni nada, ¿no? Simplemente quería hacer un poco de miscelánea, hablar de algunos temas, comentaros algunas cuestiones y nada, ¿no? Es decir, sin ningún orden, sin ninguna ponderación entre los temas ni nada, ¿no? Simplemente hablar de una conversación con vosotros, sin más, ¿no? Luego también me siento así porque, digamos que las redes te crean esta dinámica, ¿no? De tener que subir contenido, ¿no? Para que el algoritmo te tenga en cuenta, ¿no? Para que luego cuando subes un vídeo realmente bueno, ¿no? Realmente interesante, realmente explicativo, realmente valioso, ¿no? Digamos que el algoritmo, digamos que YouTube te tenga caliente, ¿no? Piensa en ti, ¿no? A la hora de recomendarte y tal. Que, como ves, es decir, es algo que no había pensado nunca antes de entrar en redes o cuando empecé a subir los primeros vídeos, pero después como está constantemente YouTube enviándote estadísticas y tal, es como que entras en esa rueda, ¿no? De intentar, pues bueno, ya que subes algo, pues, no sé, al menos no ir en contra, ¿no? del funcionamiento algorítmico a la hora de la recomendación y a la hora de la promoción de tus vídeos y de tu contenido y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, por hacer un vídeo más y hablar con vosotros de algunas cuestiones que a lo mejor a alguno de vosotros os resulta interesantes, ¿no? Pero como digo, son de diferente índole y sin orden entre ellas, ¿no? Bueno, por poneros un poco en contexto, hace tiempo que no subo vídeos porque he estado un poco liado tanto por el trabajo como siempre, son los exámenes de la universidad, por lo tanto he estado más, pues bueno, estudiando más y tal, haciéndolos también. Y luego también algo importante es que me estoy haciendo una mudanza propiamente en Tudela, ¿no? Es decir, sigo en Tudela, pero me he tenido que cambiar de piso, ¿no? Buscar un piso, buscar una habitación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis caseros se van de España, se mudan fuera de España, al extranjero, y les han recomendado vender todas las propiedades físicas. Así que, pues bueno, venden el piso y yo me tengo que ir, ¿no? Obviamente yo tengo preferencia de compras si yo quisiese, lo que pasa que, bueno, es demasiado dinero para lo que es y tal, y en fin, que no. Entonces, bueno, he buscado otra habitación y la verdad es que me apetece este nuevo cambio porque, bueno, lo haré a principios del mes que viene, porque digamos que es una habitación muy grande, con mucha luz y con un buen escritorio, algo que me faltaba en la otra casa. Y esto es muy importante porque te estimula al estudio, ¿no? Digamos que siento que va a ser una nueva etapa en la que voy a estar más centrado y más interpelado y más empujado por el ambiente, y esto es algo que quería hablar en este vídeo, la importancia del ambiente, ¿no? De que somos en un ambiente, somos un metabolismo en un entorno concreto, ¿no? Y somos también una mente en un entorno, ¿bien? Porque es algo que yo he subestimado, ¿no? Durante todo este tiempo, la importancia del ambiente y demás, centrándome únicamente, pues, en el metabolismo como algo aislado, ¿no? O también, pues, la personalidad o la psique aisladamente, ¿no? Como que ella misma se puede corregir, ¿bien? Porque si bien he hablado mucho de la correspondencia o de la interacción bidireccional entre mente y fisiología, ¿no? Como diferentes estados hormonales pues modelan nuestro comportamiento, lo cual es real, hay mucha evidencia al respecto cada vez más.
cómo muchas enfermedades o patologías o tendencias o rasgos de personalidad muy acentuados se corresponden siempre con una predominancia hormonal o de neurotransmisores concreta, ¿no? Tanto en estudios en animales, en ratas, como también en humanos, y son cosas que, bueno, ya hemos visto también durante el canal, pero que recogeré para un vídeo que estoy haciendo, que es muy interesante, de los más interesantes que he hecho yo creo en el canal, en el que vamos a hablar de la noosfera como una esfera que se superpone como una capa más en la Tierra, ¿no? Que se superpone a la biosfera que nace de ella, naciendo a su vez la biosfera de una geosfera, ¿no? Entonces podríamos decir, y bueno, la noosfera, la nos, que significa mente, ¿no? Nootrópicos y todo esto, es simplemente la capa, ¿no? De pensamiento colectivo de una población, o realmente de la humanidad en general, ¿no? Es decir, siendo la esfera del pensamiento, ¿no? Donde es esa capa de raciocinio, ¿no? Es decir, es como que la evolución es como una extensión última, aunque no última, según autores como por ejemplo uno de los que acuñó este término de noosfera, ¿no? El jesuita y filósofo de Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin, que hablaba de una cuarta esfera a la que tiende la evolución. Es decir, esto no es sin más, ¿no? Es decir, no es que de la geosfera nazca una biosfera que a la vez no únicamente se superpone, sino que a la vez esta biosfera modula, ¿no? Y reorganiza la geosfera, y después de esa biosfera nace el humano, se desarrolla el humano, y este humano, con esa capacidad racional, ¿no? Lo cambia todo y genera esta nueva noosfera, bien, de pensamiento colectivo, ¿no? Que básicamente no solamente modula la biosfera y la geosfera, ¿no? Por ejemplo, prácticas como la agricultura, ¿no? Es decir, lo cambia todo el humano, ¿no? En lo que es el ecosistema general de la Tierra. Tiene una fuerza, es una fuerza biológica y geológica en sí, ¿no? El humano es capaz de, bueno, destruir la Tierra literalmente, es una bestialidad. Y si bien, por ejemplo, el geoquímico soviético, ¿no? Que acuñó el término este de noosfera junto con Teilhard, aunque cada uno le da un matiz diferente, para él es simplemente algo físico, material, ¿no? Es decir, no tiene ninguna dirección, es simplemente, pues bueno, la consecuencia lógica, ¿no? De que los sistemas se vayan complejizando. Para Teilhard sí que tiene una teleología, y es la de llegar a una cuarta esfera, que sería la cristoesfera o el punto omega, ¿no? Algo similar a la singularidad, ¿no? Que se trata, por ejemplo, en obras como Neo Genesis Evangelion, ¿vale? Y bueno, nada, es interesante. Y bueno, él era, como digo, jesuita, ¿no? De hecho, en la obra en la que habla de esto, que no recuerdo cómo se llama ahora, me parece que El fenómeno humano o algo así, no estoy seguro. De hecho, fue prohibida por el Vaticano y únicamente publicada póstumamente, porque claro, mezclaba evolución, ¿no? Con teología y demás. Y en su momento pues no gustó mucho, pero bueno, es interesante, ¿no? Este tema. Y claro, la noosfera requiere que la humanidad en general, pero también las poblaciones, ¿no? Es decir, porque quería hablar únicamente o concretamente de la población occidental, hay que entenderlo como un organismo, ¿no? Como un superorganismo, del cual nace esa función racional colectiva, ¿vale? Que se traduce en la cultura y la civilización en general, ¿no? Es decir, la expresión artística, civilizatoria, arquitectónica, musical, cultural en general de una sociedad, ¿no? Y nace de ese extracto, de ese sustrato biológico, y claramente pues va a depender de la calidad promedio, la vitalidad promedio, el funcionamiento promedio de los individuos, lo que va a determinar, pues, como digo, el estado promedio de ese superorganismo del cual nace esa noosfera, ¿no? Al igual que pues tu cuerpo, ¿no? Está constituido, ¿no? Conformado por las unidades básicas, funcionales y estructurales, como son, pues bueno, las células, ¿no? Y cada una, pues bueno, digamos que tiene una función que coordinado da lugar al organismo que eres, pues también en ese superorganismo, pues las células básicas serían nosotros, ¿no? Cada organismo, y cumpliendo funciones diferentes. Luego también lo que diferencia la vida superior a la inferior es esa capacidad metabólica, ¿verdad? Lo hablamos, digamos, no, es que, joder, estos vídeos dan para muchas cosas, ¿no? A teorías evolutivas. De hecho, Pitt, por ejemplo, tiene mucha influencia o
o quiso investigar, tuvo mucha curiosidad por toda la ciencia soviética de primera mitad del siglo XX, ¿no? De hecho, por ejemplo, este geoquímico Verdansky, ¿no? Vladimir Verdansky, el hombre este de la noosfera, era soviético, porque allí, pues bueno, se le daba bastante más importancia al lamarquismo, por ejemplo, o no tenía tanto peso el determinismo genético. Luego también la embriología, ¿no? Y todo el tema de cómo en estadios tempranos, incluso embrionarios, el ambiente va a afectar una barbaridad en lo que es después el humano, ¿no? Todo este tema de la epigenética se le da bastante más importancia que en Occidente, ¿no? De hecho, en epigenética el otro día se hizo viral un tuit en el que un estudio, pero es que es simplemente algo que ya se sabe, es decir, es que es obvio, ¿no? Que digamos que un trauma, aunque bueno, lo del trauma es un poco cuento, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, un estrés psicológico en la juventud de un hombre va a tener consecuencias a la hora de su progenie, ¿no? En fin, pura epigenética, y es muy importante, y claro, aquí el entorno es obvio, y es de lo que quería hablar también en el vídeo, ¿no? De la importancia del entorno y de cómo somos ¿vale? Claro, esto, como digo, a nivel político tiene muchas implicaciones, como comenté creo que en el vídeo anterior, porque, si tenemos que reconocer que el ambiente modula enteramente nuestra biología, ¿no? Y nos impulsa hacia la regeneración y hacia el desarrollo, o bien nos degenera, pues implica que gran parte de culpa, ¿no? Sobre esa es otra, ¿no? También mostraros la evidencia al hablar de cómo a lo mejor desde este aspecto de la biosfera, ¿no? Perdón, de la noosfera, de cómo las enfermedades metabólicas, síndrome metabólico, la disminución del metabolismo basal de las últimas 3 décadas en Occidente, lo cual lo documentaré, ¿no? También lo estoy haciendo ahora mismo. Justamente, ¿no? Se puede ver el paralelismo con ese deterioro en la producción cultural, ¿vale? Del que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y quería poner algunos ejemplos, como por ejemplo en el cine o en la animación, ¿vale? Porque la animación es bastante evidente. A mí me gusta mucho la animación. Yo, de hecho, de chaval quería ser dibujante, ¿vale? No pintor, sino dibujante. O sea, dibujar series de animación y cómics y tal, ¿no? Y esto es muy, muy, muy visible, ¿no? Como yo qué sé, yo soy del 96, ¿no? Pues los dibujos Cartoon Network del 2000, toda la animación tenía un aspecto, los personajes, por ejemplo, el diseño de personajes mucho más angular, ¿no? Mucho más afilado, facciones más marcadas, mientras que ahora todos los dibujos son con caras como si tuviesen grasa facial, ¿no? Grasa bucal, muy redondeados, más infantiles, ¿no? Sin esos rasgos, y es característico porque justamente una de las consecuencias de un metabolismo, digamos, más lento, donde tiene más predominio todo el sistema adrenal energético, porque la tiroides está suprimida, se tiende al edema, ¿vale? Se tiende a la retención de líquidos, se tiende a tener esa grasa facial, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha relación, ¿no? Y en muchos aspectos, y poniendo ejemplos, entonces ese vídeo estaría guay. Luego también, por ejemplo, la neotenia, ¿no? Todos los organismos, conforme se van desarrollando, digamos a nivel de especie, a nivel transgeneracional, tienden a este efecto de la neotenia, por el cual conservamos durante más tiempo características de la juventud, ¿bien? Por ejemplo, un simio, ¿bien? Cuando es una cría, el cerebro se parece, o sea, nos parecemos bastante a una cría humana. Pero ellos, en cuanto envejecen, cambia mucho su morfología y su función, ¿bien? Nosotros, en cambio, digamos que mantenemos esos rasgos de juventud, y eso de repente se ha parado y se ha digamos que aparecen enfermedades de adultos cada vez en edades más tempranas, ¿no? Digamos que se ha puesto un freno a esa neotenia justamente por esa contaminación ambiental, ya sea por un estrés bestial, ya sea por las pufas, ya sea por las radiaciones, ya sea por la contaminación lumínica, ¿no? O ese ambiente lumínico tan degenerativo para nuestra fisiología, etcétera, por un montón de cosas, ¿no? Que, como digo, tienen mucha importancia el ambiente, y por lo tanto, políticamente eso no se puede reconocer, porque si no sería reconocer pues que muchas instituciones deberían literalmente parar su funcionamiento, ¿no? Porque literalmente están jodiendo la salud poblacional. Y no, pues entonces lo que se hace es un escapismo hacia el determinismo genético, ¿no? Es decir, pues si te pasa algo, si tienes cáncer, es simplemente porque te ha tocado, es porque no podía ser de otra forma, ¿no? Porque están tus genes y ya está, ¿no? Sin tener en cuenta, pues,
todo este otro tema, pero bueno, da igual, eso ya, como digo, lo hablaré en ese vídeo, ¿no? Con esto quería decir que hay vídeos chulos que quiero hacer, ¿no? Y no este formato vago de simplemente coger el móvil y hablar y bla, 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 y no. Pero los haré. Y como digo, esa habitación, ya la veréis, es como que me invita al estudio, igual que la de Valencia, ¿no? Es decir, yo cuando vuelvo aquí a Valencia, experimento de primera mano cómo el ambiente tiene muchísima importancia y cómo, por ejemplo, en Tudela, tiendo más a la inflamación, tiendo más al neuroticismo, tiendo más al embotamiento mental, tiendo más hacia estados, pues bueno, serotoninérgicos, apáticos, etcétera. Bien, aquí en Valencia, es decir, en el primer día se me pasa, ¿no? Y me nutro igual, ¿no? Es decir, tiene un techo la nutrición a la hora de afectar ese comportamiento, si bien lo tiene, bien. El entorno donde está ese metabolismo es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor al venir aquí ya no tengo el que tengo una guardia próximamente, ya no tengo, en fin, diferentes estresores, ¿no? O diferentes cosas de carácter psicológico puramente, ¿vale? Cosas de carácter psicológico porque, claro, somos un organismo complejo que ya tiene esa esfera, ¿vale? Que permite justamente la noosfera. Y por lo tanto, la cadena de producción energética ya no para en la función básica. Sigue a la función compleja del pensamiento y la cognición. Por lo tanto, el cuello de botella para generar, por ejemplo, una degeneración orgánica o de función o enfermedad, ¿no? Antes únicamente es fisiológica en el sentido de material, en el sentido de que hay un paso enzimático que está bloqueado porque no hay suficiente sustrato, porque no se activa una enzima, porque no hay suficiente cofactor, etc. Ahora esa cadena sigue y una vez pasamos al plano ya psicológico, es que esto habría que definirlo, pero bueno, para eso me ayudaré de un amigo, de Luis de Pablos, que siempre lo comento en los vídeos, que lo traeré al canal a ver ya si lo traigo de una vez y hablaremos de esto porque es muy muy interesante. Pero digamos que ya en esa esfera no material, digamos, también puede haber bloqueos, ¿no? Bloqueos que, digamos, se cogen unas inercias en el pensamiento que únicamente, que son muy ambientales, muy ecológicas, muy del entorno, y que únicamente son capaces de... Únicamente podemos cambiar esas inercias con una intervención, ¿no? Al igual que hay veces que únicamente podemos cambiar inercias fisiológicas con una intervención, ¿no? Y cambiar centros que son de degeneración y que nos mantienen en la misma rueda por centros de regeneración, ¿no? De hecho, por ejemplo, ayer vi Backrooms con mi hermano. Un momento, voy a hacer una pausa de vídeo. Eso, vi Backrooms, ¿vale? Que está bastante bien. No intento hacer aquí una crítica cinematográfica porque de verdad tengo cero idea de cine y, en fin, no lo sé, ¿no? Simplemente quería daros mi opinión de ajeno a este tema o a este mundillo. Pero bueno, me gustó. Es decir, yo pensando que era que iba a ser un poco, a lo mejor un poco repetitiva, un poco aburrida, ¿no? Porque habla, o sea, el protagonista es en sí esos espacios liminales, ¿no? Pues como que se iba a hacer muy pesada, pero para nada. Es decir, se me hizo muy corta. De hecho, fue la primera vez, no me acuerdo desde hace cuánto, que salgo del cine y no he mirado la hora, ¿no? Para decir, joder, a ver cuándo acaba esta puta mierda, ¿no? Me quiero ir ya. No, de repente acabó y dije, hostia, ya ha pasado la hora y 50. No está mal, ¿no? Para alguien, digamos, crónicamente enfermo de scroll, no está mal, no mire la hora, estuvo bastante entretenida. Digamos que sabe compensar muy bien ese terror, ese malestar psicológico angustioso, ¿no? De esos espacios, con luego también la tensión porque claro, no únicamente, o sea, meten el típico monstruo, ¿no? El típico bicho que hay por ahí, que está también interesante cómo se forma, ¿no? Pero bueno, no tampoco quiero hacer ningún spoiler ni nada, pero bueno, esto lo decía lo de las backrooms, porque estos espacios que se expanden infinitamente, lo que hacen es ser recuerdos y recuerdos, ¿no? Es decir, cuando tú recuerdas algo una y otra vez, vas, digamos, perdiendo detalles, ¿no? O cosas van distorsionándose y al final son cosas que no se parecen del todo, ¿no? Son un poco similares, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? Entonces lo digo porque esas tendencias psicológicas muchas veces nos mantienen en ciclos en las que todos los días pensamos lo mismo, ¿vale? Es decir, básicamente en el día piensas el 99% de pensamiento los has tenido ayer. Simplemente que no son exactamente iguales, porque cambian un poco. Son como esos espacios que se van replicando. Son iguales, pero no son iguales del todo. Entonces te dan esa calma de decir, no, yo no estoy enfermo ni atrapado en ningún ciclo conductual por estar atrapado en un ciclo psicológico, porque yo tengo pensamientos nuevos, ¿no? Pero no son nuevos realmente, ¿no? Son los que has tenido ya. Esto también es importante respecto al entorno porque, bueno, claro, tú no puedes elegir el pensamiento que vas a tener ahora, ¿vale?
Obviamente si yo te digo que no vas a pensar en un elefante rosa, obviamente vas a pensar en un elefante rosa, ¿no? Pero tú no puedes, es que da angustia ese pensamiento, esta noción, ¿no? Pero tú no puedes no puedes anticipar lo que vas a pensar en el siguiente momento. Entonces, ves que no tienes el control y que no eres nadie, ¿no? Simplemente eres un filtro, ¿eh? Estás en el medio. Y y ahí está la cosa, la importancia del ambiente en este sentido. Al igual que no eres un metabolismo aislado, no eres una psique o un componente básico de la nosfera aislado, ¿no? Sino que el ambiente va a dirigir o va a predisponer o va a marcar la tendencia de ese siguiente pensamiento, ¿vale? Entonces, obviamente, estar en un ambiente que te estimula, que te relaja, que te invita a hacer, en fin, ¿no? Como por ejemplo, venirse a Valencia, o como por ejemplo esa nueva habitación con ese escritorio, con esa luz, con ese ambiente de estudio en la casa, porque hay otros, la gente, pues digamos, son profesores y demás, ¿no? Gente que está preparando oposiciones y que por lo tanto, pues bueno, tienen una rutina de estudio. Digamos que ya predispone que esos nuevos pensamientos que no puedes elegir vayan hacia la complejización, ¿no? Hacia la expansión, y no sean, por ejemplo, cuando estoy en Tudela, ¿no? En la casa de siempre, con ruidos, con los andamios en la ventana, en la fachada, que dan una oscuridad a la casa, pensando que mañana tengo guardia y que voy a dormir poco. Son pensamientos que, si bien, como digo, no puedes elegir el siguiente, ya esos siguientes van a ser negativos y van a tender a la contracción y van a tender al protegerse y van a tender a la evitación y van a tender en fin, ¿no? A cosas negativas o a cosas que nos degeneran, ¿vale? Nos degeneran psicológicamente, y luego también se somatizan, porque como digo, está conectado. Yo, como he comentado antes, siempre hablo de la bidireccionalidad, ¿no? Entre psique y cuerpo, soma, etcétera, pero subestimo esa otra parte, ¿no? Es como que siempre hablo de cómo, pues eso, ¿no? Un plano más o menos hormonal puede afectar comportamentalmente y conductualmente, cómo no puedes ver el mundo o entender ciertas filosofías o entender ciertos conceptos, ¿no? Si no es desde un estado metabólico y fisiológico concreto. Pues asimismo, ese estado psicológico, muy influido, como digo, por el entorno, y por ese entorno que refuerza ciertas conductas u otras, va a somatizar en tu cuerpo, ¿no? Porque va a producir una tensión. Es decir, por ejemplo, para que lo veáis en un ejemplo claro, ¿no? Es decir, presuponer o estar pensando eso, que mañana tengo guardia y que voy a dormir poco, y que luego encima cuando venga a dormir a casa al día siguiente y pueda recuperar el sueño, que el sueño es muy muy importante, porque me meto en Twitter y solo hay posts de cómo el sueño es lo más importante del mundo, sé que a lo mejor los vecinos van a hacer ruido y no voy a poder descansar. Todo eso crea ya un adelanto, o sea, crea un bloqueo simpático en el sistema nervioso, ¿vale? Es decir, estamos ya a nivel encefálico, y por tanto la respuesta que se genera después, ya pensando que vamos a estar en ese estado, ¿no? Y eso ya lo siento, que me estoy distrayendo un poco, eso ya nos tensa, ¿no? Y claro, tensados neuronalmente o nerviosamente, claro, ¿eso qué va a pasar? Pues que obviamente muchas funciones, como la digestiva, a nivel de nervio vago, ¿no? Ese eje vago intestino, cerebro, pues va a estar muy tenso, ¿no? Y vamos a tener ese sistema digestivo parado, esa menor producción de bilis, por lo tanto, cuando comamos, eso nos va a sentar peor. Luego, claro, eso nos va a sentar peor, no solamente eso, sino que va a estar ese bolo alimenticio o alimentario más tiempo en el intestino, va a ser más fácil de ser fermentado por bacterias que no deberían estar en esos estadios tempranos del intestino, ¿no? Generando más endotoxemia, que puede permear a la sangre, ¿no? Generando aún más inflamación, más supresión tiroidea. En fin, es, como digo, es siempre todo sinérgico, ¿no? En un sentido u otro, ¿no? Y hay que saber dirigir bien en esas sinergias y esas cascadas, ¿no? Y como digo, simplemente por un fenómeno psicológico, ¿no? Que es algo que estoy pensando que va a pasar, ¿no? Y que ni siquiera ha pasado, ¿no? Entonces, es como si, por ejemplo, estás, no sé, si sé que me va a perseguir un perro en cuanto, yo qué sé, o en San Fermín, ¿no? Que va a venir el toro, aún no ha venido. Es decir, físicamente no está pasando nada que requiera que mi sistema nervioso entre en ese estado simpático, que produzca esa vasodilatación en ciertos tejidos y la vasoconstricción en otros, que acelere el corazón, en fin, que tenga esa cascada de consecuencias, sino que simplemente sabe o adelanta de lo que va a pasar, ¿no? Es decir, que el toro va a salir, entonces ya lo adelantas, ¿no? Y así con cosas, es un fenómeno puramente psicológico, ¿no? Y más aún en el ejemplo que he puesto yo de no dormir y demás, porque es peor aún, es decir,
En fin, no es un toro, ¿no? Son cosas imaginarias realmente, ¿no? En fin, simplemente quiero decir que el entorno es muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo del metabolismo es la gran frase ortega-gasseniana, ¿no? De que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es decir, son esas circunstancias las que dirigen mi tendencia de pensamiento, mis pensamientos, si el siguiente va a ser pro vida, ¿no? Por decirlo así, va a decir pro metabólico, ¿no? En el caso de inercias fisiológicas, pero digamos pro expansión, o va a ser pro contracción, ¿no? Y rumiación y neuroticismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo es más fácil verlo, ¿no? Porque el hecho de que no somos un metabolismo, sino que somos un metabolismo en un ambiente. Porque el cuerpo está constantemente, esto lo expliqué bastante bien, o se ve bastante bien en el vídeo este que hice sobre el estrés y por qué no queremos adaptarnos a él. Porque el cuerpo está constantemente adaptándose o equilibrándose a las demandas externas, ¿vale? Tiene que mantener la homeostasis, ¿no? De muchos sistemas, y esa homeostasis se puede mantener a la baja o a la alta en función de la señalización que obtenemos del medio, ¿no? Por eso es tan importante. Por eso, por ejemplo, parte del medio, del ambiente, a nivel puramente nutricional, ¿no? Volviendo al hilo principal de mi canal, que es la nutrición, supuestamente. ¿Por qué? Un segundo, voy a hacer una pausa. ¿Por qué es tan importante aquí la nutrición? Porque es parte del ambiente, claramente, ¿no? De hecho, es una de las principales, ¿no? Así como también la luz, bueno, muchas cosas, ¿no? También componentes psicológicos que tenemos asociados al ambiente, ¿no? Por eso también la tranquilidad que yo tengo en Valencia, en fin, diferentes cosas, ¿no? Pero la nutrición es muy importante porque los nutrientes no únicamente funcionan como nutrientes en sí, ¿no? Tanto como bloques de construcción, ¿no? Como componentes estructurales, moleculares, concretos, sino y oxidativos, como energía, sino que son, en primer lugar, y de ahí que se comporten de una forma u otra en el cuerpo, son señales, ¿vale? Es decir, los nutrientes, cómo nos nutrimos, son señales. Y es la forma en la que el ambiente nos manda señales para que el cuerpo se equilibre a ese ambiente, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente frío, donde hay poca luz, como son latitudes altas, el cuerpo, claro, con poca luz y encima con frío, quiere decir que hay menos carbohidrato, ¿vale? Por lo tanto, para sobrevivir en ese ambiente, mi cuerpo va a estar en un estado que va a priorizar, por ejemplo, la oxidación de grasa, ¿no? Porque la luz, ¿no? Ese tipo de luz solar estimula los componentes, los complejos enzimáticos de la producción de la cadena de electrones. Entonces, pues esta va a ser más lenta. Por lo tanto, priorizar ahí un carbohidrato pues no tendría mucho sentido, además de que en el ambiente no habría, o habría en mucha menor medida, ¿no? Es decir, que el ambiente nos modula mucho. Por ejemplo, bueno, es que ya lo he explicado, ¿no? Imagínate que... Pero voy a ser pesado, ¿no? Al final hay que ser pesado con estas cosas. Además que a lo mejor hay gente que es la primera vez que lo escucha. Cuando tú... Y es respecto a la señal que das al cuerpo estando en dietas bajas en carbohidratos o literalmente cetogénicas, ¿no? Cuando tú estás estás en inanición, ¿vale? Como si yo, por ejemplo, pues yo que sé, me caigo por ahí y me pierdo, ¿no? Y estoy un par de días por ahí perdido. El cuerpo necesita energía para seguir manteniendo todos sus equilibrios, ¿no? Por ejemplo, como expliqué en ese vídeo del estrés, como digo, vimos algunos ejemplos de bombas, ¿no? Que mantienen diferentes concentraciones extra e intracelulares, sin las cuales el cuerpo moriría bestialmente, ¿no? En segundos. Por ejemplo, las bombas de calcio, las de sodio y potasio, en fin, diferentes bombas. Y esos gradientes se mantienen gracias a energía constante, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que obtener energía constantemente. Y si no lo obtiene de la nutrición, en ese caso, por ejemplo, porque estaría en inanición, perdido por ahí, pues mi cuerpo empieza a catabolizarse, ¿no? Obtener su grasa, obtener también su proteína para convertirla a glucosa, porque habría diferentes tejidos que requerirían aún glucosa, ¿no? Por lo tanto, por eso tenemos la gluconeogénesis activa, solo que la upregularíamos, ¿verdad? Obviamente gracias a aumentar hormonas, ¿no? Como el cortisol, ¿no? El glucagón y demás, ¿no? Todo ese perfil adrenal y corticoide, ¿no? Pero eso sería bueno en ese sentido porque por ejemplo, cortisol elevado hace que también se supriman las diodinasas que son responsables de la conversión o de la activación de la hormona tiroidea tisular. Por lo tanto, es perfecto porque en esos ambientes el hecho de estar oxidando grasa y obteniendo glucosa de mi proteína o de mis aminoácidos, de mi tejido muscular, haría a su vez, gracias a la elevación hormonal, bueno, no es a su vez, o sea, es decir, no es es a la vez todo, ¿no?
que yo tuviese una menor tasa metabólica, porque así podría conservar la energía que tengo y aguantar más, ¿no? Luego también, en casos donde, o sea, eso se siguiese así, ¿no? Entraría en cetosis, ¿no? Y parte de esos ácidos grasos libres en la sangre que están sirviéndome como energía principal empezarían a convertirse en el hígado en cuerpos cetónicos, ¿no? En hidróxido butirato, acetato, acetona, etcétera. Y alimentarían, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Porque mi cerebro empezaría a expresar a nivel de membrana de las neuronas, pues más receptores de cuerpos cetónicos, no empezaría a funcionar, que básicamente es simplemente una última oportunidad para que encuentres comida, básicamente, ¿no? Y bueno, como digo, en ese estado el cuerpo despliega diferentes mecanismos para conservar esa energía que no estamos produciendo o que no estamos obteniendo del medio, ¿no? Entonces, en el caso de tener una alimentación cetogénica o muy baja en carbohidratos, esa señalización es la misma, porque, bueno, esa señalización es la misma, ¿no? Es decir, digamos, tus sustratos, ¿no? Oxidativos sería la grasa y, en segundo lugar, el aminoácido, ¿no? Es decir, luego, por ejemplo, no habría... como recordáis, en el último vídeo, en el de la flexibilidad metabólica, hablábamos de que una de las señales más importantes, ¿no? Para que el cuerpo entre en un estado alimentado, ¿no? En un estado de reparación, en fin, etcétera, es la insulina, ¿no? Entonces, en un estado donde no hay carbohidrato, pues, aunque la proteína también aumenta la insulina, ¿no? Ciertos aminoácidos, pues, pero en general estaría baja, ¿no? Entonces, pues nunca estaríamos en ese estado alimentado, ¿no? Digamos, parapetándonos en un estado de ayuno, fisiológicamente hablando, en el cual, pues bueno, iríamos perdiendo sensibilidad a la insulina, que es literalmente, pues, el gran marcador de flexibilidad metabólica y de salud, y en fin, y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que el ambiente es muy poderoso, el ambiente y todo cómo interactuamos con él es literalmente cómo nuestro metabolismo funciona, ¿no? Porque, como digo, somos un metabolismo en un ambiente, ¿bien? Y puedes estar comiendo exactamente lo mismo en un sitio o en otro, pero teniendo outputs muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, pues, tú lo sabes, ¿no? Es decir, si tú comes algo que supuestamente te sienta bien, pero rápido y ansioso porque te han dicho que le ha pasado a algún familiar, así que tienes que ir al hospital y estabas a medio comer y dices, bueno, voy a acabar de comer rápido, pues obviamente esa comida te sienta como un puto tiro, ¿vale? Pero supuestamente es algo que te sienta bien, ¿no? Son los mismos nutrientes, ¿no? Obviamente la absorción no es la misma, el sistema nervioso para nada va a tender hacia una buena digestión, hacia una buena absorción, etcétera, ¿no? Eso va a estar simpáticamente bloqueado y, en fin, ¿no? Con las consecuencias que hemos visto, ¿no? Pero bueno, y eso, ¿no? Eso, entonces, y luego está el problema de, en un ambiente en el que tú estás mal, ¿vale? Digamos, por un segundo, por esos elementos de carácter puramente psicológico, ¿vale? Que te retienen, bueno, y que se traducen y se somatizan en un estado mucho más simpático, estresado, ansioso, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto, pues tu fisiología es esa. Y ahí está mi problema, uno de mis problemas, y que simplemente comento aquí para ver si os ha pasado lo mismo, que no caigáis en él, es el hecho de intentar cambiarlo, o de intentar salir de él, o intentar corregirlo, simplemente con intervenciones que no son del índole que hay que corregir, que no están en la base del problema, ¿no? Por ejemplo, nutricionales, ¿no? Como intentando mejorar la nutrición, ¿no? Es decir, como, bueno, yo estoy en un ambiente en el que, bueno, tiendo a la depresión, ¿no? Es decir, literalmente tiendo a la rumiación, al embotamiento, al cansancio, a pensamientos muy tristes, muy deprimidos, muy depresivos, etcétera, ¿no? Y todo en mi ambiente conductualmente refuerza eso, ¿bien? Pero creo que si me siento en el sofá y tengo una muy buena nutrición, y de hecho doy con los nutrientes perfectos, de hecho doy con el mineral que me falta, y en fin, pues de repente tendré la energía necesaria como para salir de ahí, salir de esos patrones, ¿no? Y si bien ahí es donde está la cosa, a mi parecer, a mi punto de vista, es cierto que requerimos un estado, es decir, que si en un estado fisiológico hay cosas que no vas a poder corregir a nivel conductual, digamos que eso tiene un techo, ¿no? Y lo veo en mí mismo. Es decir, es que no tengo que pensarlo mucho. Yo literalmente lo veo, ¿no? Como yo llego a un techo en el que me nutro bien, joder. Pero es el ambiente, por ejemplo en Tudela, en la casa en la que he estado hasta ahora, que me oprime demasiado y hace que no solamente tenga una mentalidad mucho más derrotista, a la que tiendo mucho y muy más melancólica y taciturna, introspectiva, sino que además me bloquea a nivel fisiológico, ¿no? Teniendo la misma nutrición, como digo, como aquí en Valencia, ¿no? Entonces, no es que en Valencia venga y tenga una mejor nutrición. Por lo tanto, con eso concluyo que no es que en Tudela tenga que buscar
una mejor nutrición o algo que me falte, o no, es que tengo que evitar, no, es que creo que a lo mejor ahora el queso, no, es que la caseína a lo mejor por la histamina creo que me está causando, no, simplemente algo ambiental, ¿no? Que hay que corregir. Y ahí está la cosa, que como siempre, no sé por qué el cuerpo, o al menos yo, la tendencia, ¿no?, a evitar la responsabilidad y a decir, bueno, pues yo me espero aquí sentado viendo Reels y nutriéndome muy bien, porque si me nutro muy bien, de repente tendré la energía necesaria como para romper estos patrones y tener una mentalidad totalmente diferente, ¿no? It's not like that, ¿verdad? No, entonces eso, no. Simplemente recordaros que... Y ese es el problema de sobredimensionar el cuerpo, ¿no? Es decir, con esto no quiero decir que... Es decir, sigo pensando lo mismo, ¿no? Sigo pensando en la gran influencia que tiene nuestro estado fisiológico, ¿no? Nuestra base orgánica en nuestro pensamiento, volviendo a la noosfera, como esa producción cultural, artística, arquitectónica, musical, civilizacional, depende de la base, del extracto, del sustrato material, en este caso la biosfera, y esa biosfera depende también de la geosfera. Esto es muy importante, hablando del clima, de cómo el clima, hay un libro muy, ¿cómo se llama? El acero, bueno, lo pondré en pantalla, no lo recuerdo, que lo tengo en la siguiente lectura. Es muy importante de cómo el clima justamente es lo que permite, o es lo que condiciona, a lo mejor no es lo único, obviamente, nunca nada es lo único, pero que sí que tiene un gran peso a la hora de la diferencia en el desarrollo de los diferentes grupos humanos, ¿no? Pues eso, ¿no? De cómo en Europa, por ejemplo, el mar Mediterráneo permite una navegación más fácil y por lo tanto un intercambio mayor de cualquier tipo de aspecto, ¿no? Cultural, y no solo cultural, ¿no?, sino también básico, ¿no?, del estilo de vida, alimentación, etcétera, de cómo, pues bueno, sí, el clima en Europa, ¿no?, la facilidad, los árboles, no sé, cómo el clima, podríamos hablar, la geología condiciona la biosfera, ¿no?, o cómo la geosfera condiciona la biosfera, y por lo tanto ese grupo humano después permite, y sus cualidades orgánicas permite una noosfera diferente, ¿no? Y así también, pues tu mentalidad, tu cosmovisión, tu filosofía, tu conducta, ¿no?, tu comportamiento, tus tendencias psicológicas, etcétera, pues están en gran parte, o en una parte importante, que no hay que desdeñar, condicionadas por tu base fisiológica, ¿vale? Y por tu estado hormonal y demás, ¿no? Pero, y ahí está la cosa, no sobredimensionarlo en el sentido de darle todo el peso, ¿no? Y yo, como digo, de nuevo, lo veo, lo experimento de primera mano, ¿no? Porque siendo la nutrición y supuestamente el metabolismo el mismo, de repente no es el mismo en función del entorno en el que está, ¿vale? Porque tiene que homeostarse, no, esta palabra no exista, o esa homeostasis, o esa alostasis, mejor dicho, que pues cambia, ¿vale? Y hay destensiones hay partes de esa cadena que ya salta de lo fisiológico, que a lo mejor destensan la cadena total de producción energética, ¿no? Y a nivel nervioso te destensas y por lo tanto pues tienes una experiencia de vida, ¿no?, mucho más plena, mucho más calmada, todo funciona mejor, digieres mejor, duermes mejor, en fin, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso lo veremos. Un segundo. Y bueno, no sé qué estaba diciendo, la verdad. Pero bueno. Así, bueno, eso, la importancia del entorno y tal. Luego también, hablando de próximos vídeos, no solamente está la nosfera, sino que también quería hacer esta última parte de los vídeos sobre la flexibilidad metabólica, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque en este último vídeo veremos, bueno, como dije en el último, las intervenciones prácticas que podemos hacer, ¿no?, para recuperar ese buen pendular entre estados, ¿no? Que en cada estado pase lo que tenga que pasar y por lo tanto impulsen con más inercia al otro estado, ¿no? Y es así, ¿no?, como con ese movimiento pendular, como se desarrollan los organismos, como se consigue mayor longevidad, etcétera, ¿no? Es decir, una salud metabólica, calidad de vida en general, y lo vemos en todos los ecosistemas y en todos los sistemas realmente, ¿no? Este movimiento de descanso, acción, ¿no? Tiene una frase Ray Pitt, que ahora la pondré por aquí porque no la recuerdo exactamente y no quiero parecer imbécil citándola sin que sea así, ¿no? Ahora la pondré, pero que tiende a este movimiento pendular, ¿no?, como base de todo lo vivo y todo lo bueno y todo lo sano, y como es necesario para ir construyendo más, ¿no?, regenerando más, ¿no?, siempre que la inercia sea buena. Y bueno, veremos entre estas intervenciones tanto pues la parte física del ejercicio, nutricional y luego también de suplementación, ¿vale? Aunque yo, como veis, o se nota por los vídeos, porque es algo que no suelo entrar a ello, soy un poco
no sé, el tema de la suplementación intento que sea lo mínimo, ¿no? Pero entiendo que, joder, en un ambiente en el que literalmente, pues, hace que la homeostasis no sea la natural, iba a decir, ¿no? Tampoco es en esos términos, porque de hecho, esto es una crítica también, por ejemplo, a todas las esferas cetogénicas y paleo, low carb, etcétera, ¿no? Porque son filosóficamente muy esencialistas y parten de que el humano fisiológicamente tiene una esencia y que por lo tanto únicamente estamos bien si volvemos, ¿no? Un retornar a esa esencia, ¿no? Y que cualquier desviación de esa esencia es lo que produce enfermedad. Pero claro, el hecho de que el entorno supuestamente nos haya degenerado, simplemente ya echa por suelo el esencialismo, ¿no? Pues es decir, si el ambiente es lo suficientemente fuerte como para romper una esencia, pues esa esencia, ¿qué es, no? Pero bueno, el caso es que lo que quería decir con lo de natural es que sí, digamos que unos equilibrios hormonales que debería haber, sí, hormonales o de micronutrientes, ¿no? Digamos, para que todas las rutas metabólicas que deberían estar en funcionamiento, activas, impulsadas, etcétera, lo estén, el ambiente, digamos que puede estar suprimiendo constantemente lo mismo. Y comiendo normal, eso no lo solucionas, ¿no? Sino que tienes que además generar una intervención con las mismas, de la misma naturaleza, ¿no? Que ese ambiente, digamos que es problemas modernos, soluciones modernas, ¿no? Es también algo que a veces pienso con el tema de los péptidos y demás, ¿no? Es decir, un ambiente que suprime, por ejemplo, la producción androgénica del hombre, ¿no? Pues simplemente usar testosterona, por ejemplo, no es simplemente volver a tener los niveles que deberías tener, básicamente. Luego también esto es interesante porque, como veis, los culturistas de, no sé, los años 70, 80, 90, yo la verdad es que me dan mucho gusto a nivel estético porque, justamente, ¿por qué? ¿Por qué te dan gusto? Porque, por lo que transmiten, ¿no? Por lo que te llega sin realmente saberlo tú, y es esa sensación de vitalidad y de salud, ¿vale? Estando usando sustancias. Porque si los ves, todos ellos tienen una piel bastante salubre, no llegaban a porcentajes de grasa demasiado bajas, ¿no? Porque son insalubres y dan asco y son repulsivos. De hecho, ¿por qué te generan repulsión? Porque tú sabes que son insanos, ¿no? Porque lo sano, lo que es sano te parece bonito, ¿no? Y luego, por ejemplo, todos tenían pelo. Todos hacían su cardio, corrían por la playa, tenían movilidad, eran, en fin, cuerpos como de superhéroe, ¿no? Como decir, un humano plus, ¿no? Y tomaban testosterona igual que ahora, ¿no? ¿Pero qué ha cambiado? Pues ha cambiado que si tú en un organismo sano, ¿vale? Porque la nutrición era mejor, porque se exponían más al sol, porque sus hábitos de vida eran literalmente pro-tiroideos, ¿no? Porque eso es otra cosa. La gente intenta explicar cosas muy aislados y lo que me gusta de la bioenergética es que es un marco, es un framework, es un paradigma que te da explicación a todo y que todo lo ves en su sitio, ¿no? Es decir, todo lo que parece que tiene beneficios es justamente porque si lo investigas ves que de alguna forma u otra mejora la producción, digamos, energética, ¿no? A nivel mitocondrial, porque apoya la tiroides de alguna forma, o la progesterona o algo, o inhibe todo aquello que causa ese daño en la oxidación de glucosa, etcétera, ¿no? Produciéndose, por ejemplo, pues todo tipo de enfermedades, neurodegeneración, etcétera. De hecho, se está viendo por fin, y te lo dicen los propios defensores de dietas cetogénicas y demás, que el problema con la Alzheimer y enfermedades de este tipo neurológicas es por la incapacidad del tejido neuronal de oxidar la glucosa, ¿no? Y por eso dar en esos contextos un sustrato energético alternativo como es los cuerpos cetónicos puede ser beneficioso, pero es justamente por eso, es decir, por eso el cerebro falla, porque pierde la capacidad de oxidar el sustrato energético que ha mantenido o que ha sido capaz o ha hecho posible la complejidad del cerebro, ¿no? Pero bueno, entonces en esa base orgánica sana, donde tú tienes una buena producción endógena de testosterona y de hormonas esteroideas en general, si tú añades más de esa hormona, es un refuerzo, es decir, estás sano, ¿vale? Estás sano, literalmente. Ahora bien, si en un ambiente muy antitiroideo, ¿no? Degenerativo, proestrógeno, como es el actual, donde los culturistas tienen dietas pésimas, ¿no? En el que únicamente se centran en los macros, es todo proteína, todo high protein, super slope, ¿no? Con edulcorantes, etcétera. Tienen un consumo muy elevado de
de proteína, ¿no? Luego también, sí, toda esta comida fitness, pero que es súper procesada, tiene un puñado de aceites vegetales, luego el ambiente, ¿no? Las radiaciones, la luz, las luces de neón en los gimnasios en vez de esos gimnasios con ventanales, ¿no? La exposición al sol, todo eso son gente muy insana, muy inflamada de base, ¿no? Es gente muy inflamada de base. Entonces, en un cuerpo inflamado, con esa inflamación sistémica, si tú ahí metes más testosterona, aunque sea una hormona que tú produces, lo único que vas a hacer es aromatizarla, ¿vale? Y ser una bolsa de estrógenos asquerosa, repulsiva, edémica, ¿no? Una bolsa de agua, estrogénica a nivel comportamental también, y luego también obviamente con todos los fármacos que van destinados a evitar la aromatización, ¿no? Es decir, en fin, es un sinsentido, ¿no? Digamos que por sintetizar esto, en un cuerpo sano, en un ambiente sano, meter más testosterona te hace más sano, mientras que en un ambiente y en un cuerpo inflamado y constantemente y literalmente alejado de la salud, pues meter una hormona, pues es una ruina, ¿vale? Y te desestabiliza por mil formas, ¿no? En fin, ¿de qué estaba hablando, macho? Qué locura, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Sí, bueno, de lo de la flexibilidad metabólica del vídeo ese que voy a hacer, ¿no? Sí. Y luego veremos también muy importante en este tema, un segundo, voy a hacer un corte. Eso, decía que, digamos que todo en el mundillo fitness que va destinado a la pérdida de grasa, a la quema de grasa, de hecho quemadores de grasa, diferentes compuestos, diferentes sustancias, diferentes hábitos, ¿no? Diferentes intervenciones, que si ayunos, que si entrenamientos eso en ayunas, o dietas bajas en carbohidratos, en fin, duchas de aguas frías, exposición a diferentes temperaturas extremas, etcétera. Todo va dirigido a la movilización de grasa, ¿vale? Es decir, todo va dirigido a la lipólisis. Pero no queremos lipólisis. Es decir, obviamente necesitamos lipólisis para perder grasa, ¿no? Porque tenemos que sacar la grasa del adipocito que circule por la sangre y usarla, ¿vale? Pero queremos en su ratio normal. O, ojo, la queremos en el ratio suficiente como para que esa grasa que está saliendo del adipocito pueda usarse, ¿vale? Y esto es la beta-oxidación, es decir, pueda oxidarse. Y la gente únicamente se enfoca en liberarla. Pero eso es un problema. Porque esa liberación, ese forzar algo que ya se produce de forma basal, como hemos visto en estos vídeos, ¿no? Que en esta serie de la flexibilidad metabólica, que yo considero que es muy buena, es algo basal y que ocurre, bien, de hecho ocurre con mayor tasa, ¿no? Si nuestro metabolismo es mayor y justamente está protegido, ¿no? Y es protiroideo y apoya la tiroides, como es por ejemplo una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa. Esa lipólisis, como digo, será mayor, pero ¿qué pasa? Que si hacemos cosas, ¿no? Por acelerarla, ¿no? Por maximizarla, sin ser capaces de oxidar toda esa grasa o sin darle algún tipo de función o de meterla, ¿no? Es decir, que sea componente para formar alguna molécula, para sintetizar alguna hormona, para formar parte de la membrana fosfolipídica, para usarla, esto es un tiro en el pie, ¿vale? Y lo que va a hacer es ácido graso elevado circulante, que vemos elevado en todas las enfermedades metabólicas, es literalmente inhibir, ¿no? Vía PDH, como hemos visto, es que esto no lo voy a explicar ahora, en la oxidación de glucosa y por lo tanto pues vamos a perder la señalización insulínica. Literalmente es diabetogénico, ¿vale? El tener ácidos grasos elevados en sangre y los estamos haciendo nosotros mismos con cosas que aumentan esa lipólisis sin ser capaces de oxidarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, me pareció curioso, para que veáis cómo siempre está todo conectado, el otro día estaba escuchando un vídeo de John MH con el doctor Cerezo, que es un médico endocrinólogo, y bueno, a veces hablan de diferentes compuestos a la hora del culturismo, ¿no? Y en ese vídeo estaban hablando de la hormona de crecimiento. Y es curioso porque en una parte habla de que es un agente lipolítico en el cuerpo, de hecho se activa por la noche, en estados de ayunos, ¿no? Por eso habla de que no es anabólico la hormona de crecimiento, lo que es anticatabólico, ¿vale? Que es muy diferente. Y habla eso de que es un agente lipolítico, ¿vale? Que promueve la liberación de ácido graso del adipocito, como vimos en aquel vídeo, en el primero, ¿no? Que vimos que no hacía falta, no dependía tanto de la adrenalina al cuerpo, si teníamos una buena producción o buenos pulsos de hormona de crecimiento para liberar ese ácido graso para obtenerlo durante la noche, que nuestro músculo esquelético, por ejemplo, está en reposo y muchos tejidos están en reposo, entonces es bueno quemar grasa por la noche, que es cuando deberías estar quemándola, ¿no? En reposo. Y a la vez decía que el problema con la hormona de crecimiento que se pinchaban o que utilizaban los culturistas es que muchas veces les aumentaba el riesgo de padecer diabetes, es decir, era diabetogénica. Justamente, ¿por qué? Porque es lipolítica, ¿entiendes? Es decir, lo que hace es aumentar
los niveles de ácidos grasos en sangre. Pero eso no quiere decir que los vayas a oxidar. Bien, y si están en sangre, lo que van a hacer es inhibir tu capacidad de oxidar glucosa. Y por lo tanto va a haber más glucosa, además de que se van a favorecer formas de producir energía más rápida y más sucia, como es la glucosis anaerobia, ¿no? Que produce lactato, ¿no? Y que es bastante explicativa de ello el efecto Warburg y demás, ¿no? Que es proliferación cancerígena básicamente. Eso vas a hacer que glucosa no pueda entrar en las células, en los citoplasmas, porque están saturadas, ¿no? De esa glucosa que no se puede oxidar, más allá de, por esas vías más simples, ¿no? Más que tienden a organismos, pues, menos complejos, justamente porque sus metabolismos son menos complejos. Y por tanto pierdes la señalización de la insulina, ¿no? Y más allá te hace resistente a la insulina y en la última fase, ¿no? Pues tendríamos esa diabetes. Entonces, eso, la gente se enfoca mucho en la lipólisis, ¿no? Lo que quieres es oxidar la grasa, una vez la sacas del adipocito. De hecho, en el último vídeo en el segundo, vaya, en el que veíamos ese movimiento pendular, cuando comparábamos lo que pasaba en un estado de alguien sano, metabólicamente flexible, sensible a la insulina, ¿qué pasaba en el estado de ayuno? Pasaba que al no haber insulina pues que estás en ayuno, ¿vale? Es decir, la insulina ya ha cumplido su cometido, ¿vale? Ya ha ingresado la glucosa y los aminoácidos en las células, por lo tanto baja en sangre, permite esa actividad lipolítica y entonces se liberan ácidos grasos libres. Pero ¿qué veíamos? Que no aumentaban los niveles de ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque lo que aumentaba en alguien metabólicamente flexible en esos estados es la oxidación de grasa, ¿vale? La beta oxidación. Lo que liberas lo oxidas, ¿vale? No está alto. Aquí esa es la clave. Entonces, ver cómo oxidarlo, es decir, cómo favorecer que las mitocondrias oxiden esa grasa o la utilicen, ¿vale? Bueno, iba a adelantarlo, pero es que no tiene sentido, ¿no? Ya lo veremos en ese vídeo. Y eso, ¿no? Que son vídeos que están chulos y que tengo ganas de hacer y que en cuanto esté en esa posición y en ese ambiente estimulante, ¿no? Pues los haré, simplemente. Luego, cambiando de tema, bueno, cuando he dicho ahora mismo lo de la proliferación cancerígena, luego también, volviendo al inicio, cuando he hablado de la noosfera y de cómo, digamos, refleja en la tasa metabólica promedio esa creación, esa calidad o esas características de producción cultural, como veis, estamos en un estadio, donde se prima la cantidad a la calidad cultural, ¿no? Es todo slope masificado, ¿no? Y eso es muy característico de un comportamiento cancerígeno donde no hay diferenciación celular, sino que hay indiferenciación o no diferenciación y a la vez mucha proliferación, ¿no? Es algo, es decir, nuestra sociedad está tumorosa, ¿no? Y eso se ve en la producción cultural. Pero bueno, ya volveremos a ir en ese vídeo que haga. Luego hay algo que hace últimamente que no hablo, hace mucho que no hablo de ello últimamente. Madre mía, macho, cómo me expreso. Es el entrenamiento, ¿verdad? Hace tiempo que no hablo del entrenamiento, la verdad es que va bien, como sabéis, bueno, eso, que también quiero hacer un vídeo al respecto, ¿no? Últimamente es algo que ya no le doy tanta importancia, ¿no? Es decir, como que no tengo mucho que decir, porque he llegado a unas conclusiones que no... Es como si os explico, no sé, ¿cuándo tenéis que ir a mear? Pues os tengo que explicar, pues mira, cuando te apetezca mear, pues tienes que ver si ya te apetece mucho o no mucho. Si aún puedes aguantar, te estás haciendo algo, pues no vayas aún. O sea, es como, o cuándo beber, ¿no? ¿Cuándo bebes? O sea, siento que es explicar algo así, ¿no? Como muy obvio, ¿no? Y muy natural. Pero bueno, lo explicaré. Como sabéis, llevo, pues ya serán 4 o 3 meses haciendo full bodies. Y la verdad es que al principio sí que es cierto que me da un poco de miedo. Porque, claro, ha descendido mucho el volumen, ¿no? Por ejemplo, la diversidad de ejercicios, ¿no? Y entonces eso me da miedo, como que vas a perder músculo, ¿no? Pero la verdad es que para nada. O sea, de hecho, lo estoy ganando. Lo estoy ganando con 3 días a la semana, 3 full bodies. Los entrenamientos sí son muy estimulantes, muy divertidos. Son movimientos, bueno, yo creo o soy partidario de los movimientos compuestos, ¿vale? Esto, bueno, por eso necesito un vídeo, ¿no? Para hablar un poco de todo esto. Obviamente también hago analíticos o más aislados, creo que tienen su lugar, por supuesto,
Y bueno, digamos que van rotando durante los días, ¿no? En función de qué hiciste el último día. Es algo que no va muy, a lo mejor es un fallo mío, pero es que en mi momento actual no requiero más planificación. Es decir, no quiero llegar a ninguna parte, no quiero llegar a levantar ninguna marca, ni tener ningún tamaño muscular, ni nada. Es simplemente porque me gusta y ya está, ¿no? Y entonces, pues bueno, los voy variando en función de lo que hice la sesión anterior y bueno, voy mejorando en todo, ¿no? O sea, me da mucho gusto. De hecho, el tono inflamado muscular hipertrofiado de Gymcel cada vez me repugna más, lo siento. Me genera rechazo, o sea, me parece ridículo, ¿sabes? Entonces, como que, no sé, ese look desinflamado, ¿no? De que tienes fuerza, se te ve, ¿no? Tipo calisténico, aunque los calisténicos también se mofan, ¿no? Con mucho volumen y están hiper hinchados, pero no sé cómo explicaroslo, ¿no? Porque es algo estético, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Pero bueno, digamos que únicamente es como que haría, yo qué sé, banca, dominadas, fondos, sentadilla, peso muerto, un press militar, porque molan, o sea, son ejercicios como que de repente hace tiempo que no, hostia, me apetece, ¿sabes? Y lo haces y vas mejorando, ¿no? Sesión a sesión. Entreno, pues eso, un día sí, un día no, básicamente, ¿no? Dejando descansar 48 horas hasta que descansas 2 días o incluso más, ¿no? Luego también por mi trabajo, pues hay días que no puedo, en fin. El caso es que de media salen 3 días a la semana, ¿no? Pero es que no necesito más. De hecho, por ejemplo, si yo entreno hoy, mañana es que ni de coña me apetece hacer nada, ¿sabes? No me apetece. Y no sé. Eso, hablar de entrenamiento, de la rutina está... Yo creo que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Pues que realmente si te quieres poner fuerte, realmente da igual, ¿sabes? O sea, es algo que no mola oír porque tú estás buscando tu rutina, la rutina concreta, específica, que te va a solucionar, ¿no? Con ese volumen, con esa frecuencia, con esa selección de ejercicios, que es lo que te va a dar. Es entrenar intenso, tío. Es entrenar intenso y descansar lo suficiente y que la nutrición sea correcta, ¿no? Y facilite esa creación de masa muscular con ese porcentaje de grasa, etcétera. Es que no hay más. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una full body, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago una upper lower o sigo con mis push-pull legs y entreno intenso, tengo una selección de ejercicios que considero correcta, que me gusta, que me puedo exprimir, que puedo mejorar, que puedo sobrecargar, etcétera, con el tiempo, y voy descansando, me voy a poner fuerte, tío. Es que no hay más. Incluso con una selección de ejercicios más aislada, me pondría fuerte igual. Obviamente, te pones fuerte, pero obviamente hay cosas que mejoras en una rutina u otra en función, por ejemplo, de la selección de ejercicios, ¿no? Es decir, unos ejercicios más compuestos, pues obviamente te van a dar unas características, a lo mejor no visuales, ¿no? Pero sí funcionales, como cadena cinética, que no vas a tener en una rutina en el que te especialices en ejercicios más aislados, ¿no? Pero bueno, la gente lo que le interesa es la estética, a mí también, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero que, joder, es importante. Y realmente te puedes poner fuerte con cualquier cosa, simplemente que se den esas bases, ¿no? Es decir, que entrenes intenso y que descanses lo suficiente, es que no tiene más. La cosa es la intensidad, es lo que no se puede explicar, es que es algo, yo por ejemplo, cuando me imagino como asesorar a gente de cómo entrenar, es que te puedo dar la rutina perfecta, tío, pero es que lo que lo hace perfecto no es cómo exprimas esas repeticiones, tío. ¿Sabes? Si no, eso no se puede explicar. Es algo nervioso. Es algo de sensibilidad. Es de inteligencia kinestésica, ¿no? Esa inteligencia en la que exceden los gimnastas, por ejemplo. Es esa conciencia de tu corporalidad, de si estás bien en una buena posición, de si puedes aplicar fuerza, de si puedes transmitir fuerza, de si puedes exprimirte nerviosamente. Lo que es la intensidad. Y eso es que no se puede explicar, ¿entiendes? Es algo que se tiene que trabajar. Que se tiene que entrenar también, ¿no? Que al principio genera mucha fricción, como vimos en aquel vídeo de Mishima, ¿no? Hay cosas que generan mucha disconfort al principio, pero que una vez lo dominas, es tan natural que es que te pones fuerte con cualquier no metodología, sino diferentes estructuras de entrenamiento, porque da igual una push-pull legs o lo que sea. Es decir, yo entreno, hago mis ejercicios de una selección u otra con intensidad, ¿no? Y luego descanso lo suficiente y es que te pones fuerte, tío, no hay otra. Entonces como que ya no me apetece hablar de entrenamiento porque es como que es muy obvio, ¿no? Pero bueno, sí, haré un vídeo de entrenamiento también. Está interesante, ¿no? Y eso. Luego, ¿de qué más puedo hablar, no? Ya que estamos hablando, pues ya no sé cuánto estará durando. Espero que se esté escuchando bien porque hay como ruido en la cabina. ¿Sabes? Como si fuese un camión en el espacio. Y no sé si se estará escuchando bien, pero bueno. ¿De qué más puedo hablar? No sé, comentar cosas. Por ejemplo, en Twitter, antes estaba hablando con un tipo
bueno, que seguía dietas cetogénicas y demás, muy bajas en carbohidrato, que tenía muy interiorizado el modelo carbohidrato-insulina de la obesidad, que ya está totalmente desfasado y que no tiene ningún sentido. De hecho, un carnívoro estaría obeso porque los aminoácidos aumentan o generan picos insulínicos, por lo tanto estarías obeso, ¿no? Porque la insulina engorda por alguna razón. Entonces, pues no, estaba hablando con él y tal, y siempre recuerdo, ¿no? O veo cómo, bueno, esta persona tenía un porcentaje de grasa muy bajo, ¿no? De hecho, para mí, insano, ¿sabes? Es decir, la gente se mofa, se cree que cuanto menos grasa tengas es mejor, pero llega un punto que es muy, muy insano, muy insalubre, ¿no? Y esta persona, puesto que tiene una dieta cetogénica, sin carbohidratos, etcétera, con una tasa metabólica seguramente muy reducida, la única forma de mantenerlo es sometiéndose a unos estresores continuos muy locos, ¿vale? De hecho, cada vez mayores, porque como vimos en el vídeo del estrés, existe lo que se llama la resistencia adrenal, ¿no? En el que los receptores adrenérgicos se downregulan, ¿no? Es decir, se regulan a la baja, haciendo que necesites más adrenalina para los mismos efectos en el cuerpo, para movilizar energía vía lipólisis, por ejemplo. Y bueno, además de esa tasa metabólica basal más baja, necesitas, con menos calorías, engordas ya, ¿no? Entonces digamos que tienes que estar siempre estresándote aún más para mantener ese porcentaje de grasa, y me parece que es una barbaridad porque el tío, por ejemplo, decía que hacía 20.000 pasos al día. Eso es una puta animalada, ¿vale? Eso es una locura, es una esclavitud bestial. No, es imposible, tío, es imposible. Es lo de, no, salgo a andar para despejarme. Unos cojones, tío. Una polla. Te despejas en 15 minutos, en 20 minutos estás despejado. Y eso no son 20.000 pasos al día, es una barbaridad. Es que no. Yo hago como 7.000, a veces, depende, ¿no? 10.000. Ahora que voy a la piscina en Tudela, que está un poco lejos, 10.000 diarios, ¿no? Y tengo una composición corporal que está bien, ¿no? Pero 20.000 pasos, o sea, es como meter estresores constantemente para mantener ese porcentaje, ¿no? Porque tienes un metabolismo tan parado. De hecho, el Kinobody, no sé si sabéis quién es, que se hizo bastante famoso. Él siempre había apoyado mucho, había promovido mucho los ayunos, ¿no? Ayuno intermitente y tal. Y el otro día pone un tuit y dice, hay algo que, como estas cosas de tal, es muy importante, o llega un punto en el que maduras y te das cuenta de que las calorías de mantenimiento realmente son más bajas de las que crees, ¿no? Tipo, tienes que comer menos de lo que crees. Y no, este tío lo que ha hecho es destruirse el metabolismo con tanto ayuno, y ahora, si se sacia, ¿vale? Es decir, si realmente ha cubierto sus requerimientos energéticos, engorda, ¿vale? Entonces siempre se tiene que quedar con hambre, ¿no? Decía en ese tweet que es como que el mantenimiento realmente se tiene que sentir como un déficit. No, estás destruido, motherfucker. Estás jodido. No. Si a la hora que te sacias, si comes y te nutres y te sacias, engordas, estás destruido en ese momento. Y ahí tienes que hacer algo. O sea, no. Eso es una degeneración bestial, ¿no? Y lo digo al hilo de este otro hombre, ¿no? Es decir, ahora para mantener eso es pues un estrés constante. Y café en ayunas y ducha de agua fría, ¿no? Es una movilización energética a base de estrés bestial, ¿no? Y en fin, nada, era comentaros cosas que he visto, ¿no? Por Twitter. El otro día, otra cosa que es cambiando de tema completamente, pero bueno, he dicho que iba a ser una miscelánea, así que eso es lo que es. Una Macedonia. Sí. Un tío que decía, voy a hacer una pausa de vídeo, un segundo. Bueno, eso, un tío que decía en Twitter que qué bonito sería tener una relación sentimental en la que poder compartir lecturas, ¿no? Y enseñarse cosas y aprender los dos juntos y crecer y como esperando, ¿no? Yo le dije, tío, tú lo que buscas es un amigo, ¿vale? Y él, no. Sí, ¿vale? La gente es muy madura y se cree que van a conseguir a un colega con el que compartir lecturas nazis esotéricas y luego echarse unas plays y luego ir al gym, pero con genitales femeninos, ¿vale? Y eso no va a pasar así, eso, olvídate. Tú no tienes que buscar una mujer como tú, ¿vale? De hecho, esas cosas que buscas, ¿no? Ese tío, esa persona que realmente tiene intereses y que tiene esas inquietudes y esas curiosidades muy alineadas con lo que puedas tener tú, lo va a hacer prácticamente porque tiene una experiencia de vida y una posición sociopolítica parecida a la tuya, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de persona a la que tú estás buscando, la vas a encontrar en otro hombre. De hecho, en otro hombre esquizofrénico, ¿no? Y no en una mujer, ¿vale? De hecho, si lo encuentras en una mujer muy politizada, que está mucho en Twitter, queriendo ser, pues bueno,
ya sabéis, ¿no? Eso es un comportamiento masculino y eso te va a salir como el culo, ¿vale? Esa relación. Entonces tú no tienes que buscar a alguien más, no tienes que buscar a alguien más papista que el Papa, ¿no? Para tener una relación, olvídate. Tienes que buscar una mujer, es decir, es simplemente alguien, una personificación de un lugar de descanso y de amor, ¿vale? No tiene por qué tener las mismas inquietudes que tú, ni las mismas curiosidades intelectuales. Es que olvídate de eso, ¿vale? Es una locura. Y bueno, eso, si me lo dices con 16 años, pero tío, tienes 30 años, ¿sabes? No, la gente está muy perdida con ese tema. Luego también hay algo que he dicho que no debería haberlo dicho así, que es que yo también hablo y se me olvida que la gente se toma las cosas muy en serio, ¿no? He utilizado términos junguianos para decir que realmente tienes que tener una pareja o buscar una pareja compatible con las proporciones de ánima y animus respectivamente, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de decir que yo a lo mejor tenía un ánima desarrollada, ánima en términos junguianos y demás, quiero decir como la parte femenina en la psique masculina y el animus al contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como tenía un ánima algo desarrollada, pues tendría que buscar una mujer con un animus algo desarrollado, ¿no? Para poder ser compatible. Y alguien me ha dicho que no, que los términos, bueno, que toda el psicoanálisis y demás es algo, en fin, que no tiene base. Y no, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Simplemente que es más fácil decirlo en esos términos, porque realmente si lo diseccionamos un poco, lo que quería decir es que hay rasgos de personalidad, bien, que es mejor que la otra persona compense, bien, y rasgos de personalidad que tradicionalmente un patrón que reúna esos rasgos se asocia tradicionalmente a uno de los sexos, no de los géneros. Siendo géneros, entendiendo femenino y masculino, ¿no? Y sus sexos respectivos. Claro, uno de esos patrones pues es más masculino tradicionalmente o más femenino. ¿Por qué? Luego también muy importante por la cuestión hormonal, ¿no? Y neurohormonal o neuroendocrina. ¿Bien? Es decir, somos diferentes y por lo tanto nuestro comportamiento, nuestras tendencias, etcétera, que eso está más que estudiado, o debería estarlo más, ¿no? Si esa ética de la investigación, que es un destarifo, ¿no? Lo permitiese, es esa diferencia biológica, ¿vale? De la cual últimamente me estoy distanciando, ¿no? Por ejemplo, he hablado mucho del ambiente, ¿no? Y de la no esencialidad, etcétera. Pero es la realidad, ¿no? Es decir, otra cosa es que esos patrones o esa base neuroendocrina se asocia a un género u otro. Eso ya es diferente, ¿no? Y ahí viene la distinción de género y de sexo. Pero lo que quiero decir es que tradicionalmente, pues una mujer a lo mejor ha reunido un patrón de rasgos de personalidad, por ejemplo, donde hay más neuroticismo, y pongo neuroticismo de ejemplo, porque yo a lo mejor soy muy neurótico. De hecho, yo he padecido, ¿por qué no decirlo?, anorexia, que es una enfermedad mental o un trastorno mental, un trastorno de la conducta alimentaria que se da mucho más en mujeres, también más contemplativo. Digamos que es una personalidad, como digo, con más características tradicionalmente de mujer, y por eso he dicho, para englobarlo, ¿no?, en un ánima. Y por eso digo, simplemente lo he dicho por eso, ¿no? Pero podéis entender simplemente como rasgos de personalidad compatibles con la otra persona, independientemente del sexo y demás, ¿no? O del género. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si yo soy neurótico y estoy con una persona neurótica, eso se retroalimenta a la baja, o sea, eso nos vamos los dos a la mierda, ¿no? Tienes que estar con una persona que pueda dar una estabilidad donde tú no la tienes, y al revés, ¿no? Recíprocamente, ahí está la cosa, ¿no? Es mejorar la raza, es mejorar el organismo, y primeramente mejorando la relación, ¿no? O esa microcapa, micronoosfera que sería el matrimonio o el emparejamiento, ¿no? Hacer que igual que la noosfera va a condicionar el futuro, también ese microcosmos formado por las esferas cognitivas, ¿no?, mentales, psicológicas de las dos personas, va a determinar el futuro de esa pareja, ¿no? Entonces tiene que ser algo que se estabilice y que se equilibre, por supuesto. Por ejemplo, algo más extremo. Si yo soy una persona que tiene TCA, ¿no?, por ejemplo, pues eso, anorexia o problemas con alimentación, si yo estoy con una persona, ¿no?, a nivel sentimental, sexoafectivo, etcétera, que también tiene este tipo de problemas, pues los dos nos vamos a la mierda, porque nos vamos a retroalimentar, ¿entiendes? Porque en estas situaciones, de nuevo, vuelvo, ¿ves? Mis vídeos siempre son circulares. Vuelvo al tema de la
del entorno, ¿no? Para cambiar ese patrón, por ejemplo, de conductual de un trastorno de alimentación, es muy importante los cambios que haces a nivel conductual, y para ello es importante que el ambiente te ayude a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué ambiente o qué entorno va a cambiar si la otra persona tiene el mismo problema, ¿vale? Es decir, las conductas va a ser una backroom, ¿vale? Cada día va a ser una puta backroom. Vas a estar en el mismo sitio, cosas van a cambiar, a lo mejor te crees que estás saliendo, pero llegas al mismo sitio, ¿vale? Entonces, en ese caso es mejor una persona que no tenga nada de ese problema, que sea algo ajeno, que tal, y tú, por amor a esa persona, pues vas a empezar a hacer cambios en tu entorno, en tu comportamiento, que van a reforzar los cambios ya a nivel psicológico, que son los que cuestan, ¿vale? El cambiar tu paradigma, cómo entiendes las cosas, quitar miedos, eso se hace con acciones, ¿vale? Y esas acciones van a ser mucho más fáciles si te obligas a hacer cosas que no hacías antes, que antes tenías miedo y tal, porque amas a la otra persona y lo haces por ella, ¿vale? Muchas veces para salir de estas cosas, como yo salgo de la depresión, anorexia y tal, lo haces por los demás, ¿vale? Porque a ti ya tú mismo te das igual. Entonces lo haces porque dices, mira, yo ya es que me doy igual, al menos voy a hacerlo para que mi madre no llore. Voy a hacerlo para que mi hermano no no tenga esa carga familiar de un hermano enfermo, etcétera, ¿no? Es decir, hacerlo por amor al otro, simplemente, ¿no? O por, mira, mi padre no creo que hubiese querido tener un hijo así, con estos problemas, ¿sabes? Es decir, otras personas que refuerzan que tú cambies conductas, que cambies, conductas y después patrones psicológicos, ¿no? Y te condiciones mejor. Y, por tanto, como digo, esa persona tiene que estar estable también. Tiene que ser algo que te equilibre, ¿no? Como digo, si también fuese neurótica o si también tuviese esos problemas de alimentación, pues es que sería imposible, porque retroalimentaríais las conductas, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Que eso es lo único que... O sea, lo único no. Eso es lo que es importante en una pareja, ¿vale? No es que compartáis el mismo interés de mierda, ¿vale? Por mierdas. Por leer a viejos meaos, ¿no? Como diría un amigo. No, pero es que... Mi novia tiene que ser alguien que quiera saber cómo se ataba los cordones Feuerbach, y si Hitler era vegano de verdad o vegetariano, y luego que le guste jugar a buscar y destruir en el Call of Duty, ¿sabes? Joder, pero es que no encuentro a nadie así y tal, tío, pues es que madura ya, ¿sabes? Olvídate de eso. Ten un colega y luego ten tu pareja, ¿vale? Que, como digo, es ese lugar de tranquilidad y de amor, ¿vale? La gente está muy perdida, tío. Y gente mayor, O sea, gente... Yo tengo 29 años, pues eso, de mi edad. Sí, tío. Si no te has dado cuenta ya... En fin. Bueno, pues lo voy a dejar ya, ¿vale? Lo voy a dejar ya, que ya... En fin, se me ocurrirían más cosas, pero es que seguramente ya sea muy largo y no estoy hablando de nada realmente, ¿no? Así que nada, espero que el siguiente vídeo ya sea algo más formal dentro de lo que cabe, ¿no? Ya con una explicación, ya con un punto al que llegar, ¿no? Algo más de valor y no yo simplemente yapeando. Y nada, que vaya todo bien y nos vemos en el siguiente vídeo.